soja, carne, el complejo agroalimentario argentino. Permiso, ¿puedo meter el debate a la diputada? Sí, con mucho gusto. ¿Querés opinar sobre esto o querés hablar sobre hablemos de la elección? Básicamente estoy de acuerdo con lo que planteaba Adolfo. Digo, más allá de matices, o sea, creo que no hay diferencias entre el equipo económico, o hay matices que en realidad no hacen al meollo de la cuestión entre el equipo económico de Macri y de Scioli. Y eso me parece fundamental, porque el corazón de todo modelo político es el modelo económico. Tampoco hubo como demasiadas diferencias, no es que estamos en una economía productiva. Argentina no amplió su matriz productiva, ni modificó la matriz productiva, es una matriz productiva de corte netamente que vive de la explotación de los recursos naturales, no es una matriz que se haya industrializado. Hoy sin la soja, te diría, y sin la explotación de algún otro recurso, a Argentina le es muy difícil inclinar la balanza comercial. Entonces tenemos problemas y no hay ningún candidato hoy, por lo menos de los dos que han llegado al balotaje, que planteen cómo se solucionan esos problemas. ¿A quién vas a votar? ¿A quién voy a votar cuándo? ¿En el balotaje? Claro. A ninguno de los dos. No te gusta ninguno. No. ¿Y quién crees que gane? No voy a votar a ninguno de los dos. No Yo tenés quería que que ganar gane ninguno, Margarita pero Stolbizer. Alguien tiene que ganar. Sí, bueno, alguien tiene que ganar. Mira, yo me voy a concentrar a fortalecer el equipo de gestión en la Cámara de Diputados, construir un interbloque lo suficientemente fuerte como para afrontar el periodo que viene, que tenga la fuerza para poder trabajar y enfrentar el país que venga, venga quien venga. Me parece que esa es mi responsabilidad. La sociedad, y aprovecho para agradecerles, me renovó la confianza para que yo vuelva a ser diputada, y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos ya una cantidad de proyectos que vamos a presentar, que van en dirección a plantear la necesidad de modificar el impuesto al valor agregado, el IVA, que es un impuesto distorsivo y que hay que realmente revisarlo. Creemos que hay que volver a plantear con fuerza el tema del impuesto a las ganancias. La situación de la megaminería contaminante en las provincias es insostenible. Hoy ya tenemos datos que nuevamente encuentran cianuro en el agua de San Juan. Y por supuesto nos parece importante no olvidarnos la voz del Ni Una Menos, que se planteó con fuerza y que no se hizo nada. Nosotros vamos a seguir planteándolo. Con Ni Una Menos y siguen los femicidios como locos en la Argentina. Siguen como lamentablemente. No Mira, durante el encuentro de mujeres que nos juntamos 60.000 mujeres en Mar del Plata, ese fin de semana hubo 3 femicidios más. Entonces, ¿Y a qué crees que se debe? Ni aún protestando, haciendo marchas, no para la Yo creo que por un lado es la ausencia del Estado, que se han incrementado los femicidios producto de dos cosas: la crisis económica, que actúa y profundiza las crisis sociales, y por otro lado que las mujeres nos hemos empoderado. Cuando la mujer empieza a plantear la separación de quien se cree su dueño, es cuando aparecen estos femicidios. Bueno, acá supongo que nosotras dos vamos a coincidir, el 80% de los femicidios se dan cuando la mujer decide separarse o formalizar es solo un matrimonio o una pareja. Pero después está el otro femicidio, ¿no? El que ve a la chica, el violador, el criminal, el que dice pibita, el Estamos hablando de los que se dan... Estamos hablando de los matrimonios, de las parejas. Está bien, es que la mayoría de los femicidios igual se dan dentro del ámbito, como dice adolescentes Gloria, han matado como locos. Sí, pero es que tiene que ver también con una relación, no tiene que ver por la edad, sino por la relación que hay con la el relación femicida. De poder. Claro, y además, digo, es la mayoría de las mujeres que sufren violaciones o abusos sexuales, más del 80% es en el seno de su propio hogar, sí, yo ¿no? sé eso. Conocidos. Sí, tiene que ver con la relación de poder más allá de la edad. Por supuesto, las más jóvenes son las que tienen el blanco más fácil porque hay una situación de menor poder. Sí, yo sé eso. Entonces vos no vas a votar a nadie y no apoyás a nadie. Muy bien. Stolbizer, quien vos querías que ganara, y muchos querían, no gana. Es una gran candidata que no gana. ¿Qué pasa ahí? Tenemos un problema en el espacio progresista. En realidad tenemos dos. Te voy a decir, primero el nuestro, el del espacio al que pertenezco, y después el otro problema más grande. Nosotros tuvimos una, que era una herramienta potente, que cuando se lanzó estaba cerca del 20%, medía cerca del 20% de intención de voto. Esto fue el año pasado. Sí. Me acuerdo del acto que hicimos ahí en el Teatro Broadway, donde realmente despertaba mucho entusiasmo, ¿no?
Y Macri medía el 11%, me traicionó el inconsciente, dije Scioli. O Macri medía el 11%. Bueno, digo, UNEN se destruyó, implosionó, algunos se fueron a Cambiemos, algunos dirigentes importantes, y de ahí quedó muy lastimado el espacio progresista, realmente quedó lastimado. Y yo lo que quiero destacar de Margarita es la valentía que tuvo cuando los dirigentes que estaban en UNEN decidieron tomar otros rumbos, algunos a Cambiemos y otros rumbos en la vida. Digo, Wiener decidió ser candidato a senador por su provincia, Cobos también. Hubo una mujer que tuvo el valor de ponerse una mochila complicada, porque bancar la parada para Margarita fue complicado y esto hay que reconocérselo. Sin ella el espacio progresista no hubiese tenido una voz nacional. No tengo duda. Y hoy la tuvo. Evidentemente en un contexto difícil donde quienes nos votaban se vieron inclinados a el voto útil y a votar a quienes le podían ganar a unos o a otros. Digo, no, acá el voto útil y el voto miedo caló fuerte en la sociedad. Victoria, ¿quién fue el principal responsable de romper UNEN? Porque haciendo un poco una ucronía, una especulación, uno diría, por ahí hoy teníamos 4 fuerzas arriba, que sería las 3 que salieron más UNEN. ¿Quién fue el principal responsable de romper UNEN? Yo creo que algunos actores que estuvieron ahí veían en UNEN un trampolín para saltar a un proyecto que los representaba mejor. Y ¿Sanz? Claramente Lilita Carrió es una de ellas, que no tiene que darle explicaciones a nadie, y Sanz es otro de los dirigentes que le tendrá que dar explicaciones a su partido de acuerdo a cómo quede finalmente después de noviembre. Pero bueno, ninguno de los dos son dirigentes que me representen o que sean parte de mi estructura partidaria. Si no tengo relación, no lo son, así que cada uno que explique lo que hace. La realidad es que hicieron eso, rompieron en UNEN y fueron a Cambiemos. Ahí quedó muy lastimado el espacio y en un contexto tan difícil resalto el valor de Margarita. Y después como sociedad, creo que en unos meses, por ahí ahora estamos todos, muy en caliente, pero en unos meses hay que sentarse y decir qué nos pasó a los argentinos para estar en una situación donde el espacio progresista de este país, algunos dicen, para parar el neoliberalismo de los 90 vamos a votar a Scioli. Y otros dicen, para parar el neoliberalismo de los 90 del Partido Justicialista vamos a votar a Macri. ¿Qué nos pasó para que lleguemos a este punto? Es algo que tenemos que analizar quienes creemos ser progresistas. Es un lindo planteo. Un poco raro, no el tuyo, el planteo, un poco raro. Pero es así. Una ecuación en la que llegamos raramente. Para que no vuelvan los 90 hay que votar a Scioli, parece un oxímoron. O para que no vuelvan los 90 hay que votar a Macri. Digo, es un... Sí, o te queda Massa también, porque pero queda no hasta hace lleva el 2 días, balotaje. ya está. O si no quedaba Stolbizer, pero pasó eso, que nadie explica por qué no la votaron, porque la verdad que es una cosa rara. A mí me dicen, la mejor candidata para esto que vos decís es Stolbizer. ¿La votan? No. No es que un la voto identifican, útil.Nosotros lo decíamos con Mauro, ¿no? Con la honestidad, Mauro decíamos que es una el persona voto útil, acaba de explicar ella. Sí, muy El voto honesta. útil Es que nos pasó en Pero- Ciudad de Buenos Aires, hicimos una muy buena elección, o sea, casi llegamos, pero en la categoría de diputados. Claro. Eso me permitió Bueno. entrar y hoy estar agradeciéndole a la gente, pero no nos vieron con la potencia que necesitamos para representarnos. ¿Y con quién te crees que dentro de la Cámara van a poder unirse para votar algunas cuestiones claves? Vos dijiste ganancias, IVA, digo, ¿con qué bloque? Porque Depende de cómo se vayan conformando después las estructuras. Creo que para eso hay que esperar que pase noviembre e ir viendo cómo quede cada sector de poder. Pero sí tengo mucha fe en que vamos a poder discutir algunas cosas que no se pudieron discutir durante este periodo. La heterogeneidad es buena. Interesante, claro. Acaba de llegar el doctor Salvador, el vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Pase, está en su casa. Esto es informal, conoce a la diputada Donda. ¿Cómo está? Me conoce a mí, Viale, mucho gusto. Gracias. Lo conoce al doctor de Ahí tiene una banqueta.